Primero, antes de ir al tema del supremo escándalo que hoy quería tratar, eh, quería hacer un llamado a, a ordenar rápidamente eso que parece desordenado después de la derrota en las PASO, ¿sí? O el resultado de las PASO, inesperado resultado de las PASO, que bueno, revela un estado de cosas que quizás no estábamos viendo lo suficiente y que eso de algún modo impone una realidad a la que hay que atender. Ayer lo dijimos, si la palabra problemática es ajuste, bueno, creo que hoy el Cuervo Larroque habló de amarretear. En la tensión entre el Excel y la heladera, la idea es que haya un punto intermedio, ¿sí? Y que no triunfe el Excel. Digamos, esa sería un poco la cuestión. Vuelvo a decir que no me gustó, y lo dijimos, ¿no? Que Guzmán volviera sobre el tema. Tampoco me gustó que Moroni, el ministro de Trabajo, dijera hoy algo así como que nadie renuncia por los diarios, en alusión, si se quiere, en alusión a Guado de Pedro. Yo creo que, si bien es cierto que desde el resultado de las PASO hasta acá, la agenda está cautivada, digamos, por las acciones de gobierno o las acciones del Frente de Todo. Es cierto que todas esas acciones en un porcentaje son buenas, pero en otro tanto no. Por ejemplo, seguir dando chances de generar mayor controversia o volver sobre temas que parecen medianamente saldados. Hay una demanda, me parece a mí, ciudadana, de resolver lo que haya que resolver muy rápido y tratar de no desandar o de no recomenzar todo como si acá no hubiera pasado nada. No pasaron, esas cosas pasaron, hubo controversia, hubo tensión, hubo problemas, pero también es cierto que en algún momento hay que salir de la controversia, de la tensión y de los problemas. Y eso significa orden. Alguien tiene que ordenar el espacio, hoy yo lo veo muy desordenado. Eso es lo primero que quería decir y cierro el tema. ¿Por qué? Porque es verdad, y vuelvo a decirlo, hay una agenda que está dominada por las acciones del gobierno y del Frente de Todo, pero no todas las acciones son buenas, ¿sí? Y mientras tanto van pasando otras cosas horribles en otros, con otros factores de poder a los que quizá no se les presta atención. Yo estuve tratando de ver cuál había sido el abordaje, cuál había sido el tratamiento de, de los diarios que ya sabemos sobre lo que ha sido la elección, nada más y nada menos, del presidente de la Corte Suprema de Justicia del país. Todo normal, parece. Todo normal, acá no pasó nada. Listo. Hay un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, es Horacio Rosati, peronista santafesino, tipo macanudo, va a tener que lidiar con algunas situaciones un poquito complejas. Estoy repitiendo lo que dicen los diarios. Y la verdad es que el procedimiento de elección, por más que haya sido correcto en términos administrativos, es un verdadero escándalo. Sobre todo cuando estamos eligiendo a alguien que es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. Escuchen bien, la cabeza de uno de los tres poderes del Estado. Que eventualmente está en condiciones, ¿sí? Está en condiciones de intervenir en la esfera pública y con peso sobre nada más y nada menos la interpretación de la constitucionalidad o no de las leyes. Es decir, el Estado tiene tres poderes y uno de esos tres poderes tiene capacidad, y ustedes lo saben bien, de definir qué es constitucional o no y de qué manera, lo hemos también padecido, puede llegar a ser desde ese poder boicotear las acciones de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, los dos poderes que surgen del voto popular. Entonces Rosati, como antes lo era Rosenkrantz, es el presidente del máximo tribunal, así llamado con mucha pompa, pero en verdad estamos hablando de un poder que, como sabemos, es el menos democrático de todos.
Ahora, sobre el poder que es menos democrático de todos, lo que ha ocurrido ahora es que se ha elegido a un nuevo presidente de una manera, yo no sé si definirlo como escándalo, porque a esta altura, la verdad me faltan las palabras para describir. Prefiero describir por acciones antes que con adjetivos. Si tengo que describir por acciones, miren lo que pasó. Son 5 los integrantes del máximo tribunal. Esto lo explicaba ayer muy bien Franco Misraji. Y hoy a la mañana también lo explicaba muy bien Zaffaroni hablando con Ari Lijalada, acá en el Destape. Son 5. 2 no participaron. Uno porque no sé qué, le dolía la pierna, Jaiton de Nolasco, y el otro porque tenía un Zoom. O sea, estaban resolviendo la presidencia de la Corte y tenía otro Zoom de otra actividad. Le pareció a Lorenzetti más importante la otra actividad. Quedaron 3 en condiciones de elegir al presidente. Maqueda, el cordobés Maqueda, que está ahí desde los tiempos de Duhalde, eligió a Rosati. Rosati eligió a Rosenkrantz y Rosenkrantz eligió a Rosati. Por ende, hubo 2 votos para Rosati, 1 para Rosenkrantz. Y se dio algo así como una elección muy, muy previsible, pero se dio la alternancia entre los 2 integrantes de la Corte propuestos en su momento por Mauricio Macri, pero en realidad que son los 2 integrantes de la Corte que llegaron al máximo tribunal en virtud de una idea genial que tuvo Pepín Rodríguez Simón, que fue nombrarlos en comisión a través de un decreto. Sí, Pepín Rodríguez Simón, el prófugo. O sea, el prófugo, el hoy prófugo, ¿sí? El operador judicial de Mauricio Macri, además alter ego administrativo de Mauricio Macri, fue quien propuso que estas 2 personas llegaran en comisión a la Corte Suprema de Justicia del país a través de un decreto. La verdad es que no hay jurisprudencia que avale una barbaridad así. Digo, si hay un comportamiento que ha sido autoritario en ese sentido fue el de Mauricio Macri. No le tembló el pulso, para nada. Sabía Mauricio Macri que tenía que colonizar la Corte, lo hizo de esa manera. Después, eso se emprolijó. Y cuando digo emprolijar es una defecio, porque lo que tendría que haberlos invalidado como candidatos no se tomó en cuenta. Pero con tal de que el escándalo institucional no llevara a, no elevara, no escalara a la estratosfera, dijeron, che, vamos a darlo por válido. Vamos a darlo por válido. Yo no sé si después a Pichetto no le pagaron con la vicepresidencia por eso, ¿no? Pero una vergüenza. O sea, haber aceptado integrarse a la Corte del modo en el que fueron propuestos y promovidos, a mi modo de ver y a la de un montón de juristas, los invalidaba, porque una de las cosas que se exige a un integrante de la Corte es que tiene que tener no solamente conocimiento, sino probidad moral. Y si vos llegás por un acto inconstitucional al máximo tribunal que define si algo es constitucional o no, tu probidad es cero, ¿no? Es nula. Por eso, digo, yo estoy describiendo, trato de describir en la medida de lo posible por acciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, la alternancia. Era Rosenkrantz el presidente, pasó a ser ahora Rosati, y el vicepresidente es Rosenkrantz. Lo definieron 3 personas. 2 que se votaron entre ellos y uno que está ahí hace ya bastantes décadas, ¿sí? Y la impresión es que el poder más o menos democrático de todos se volvió aún más antidemocrático. Porque si esto no es un acuerdo cupular, si esto es algo que no tiene, como creo que todos vamos a acordar, digamos, no tiene legitimidad de origen, parece espurio desde el vamos, ¿no? Pero aparte los otros 2, ¿qué tenían que hacer si trabajan de ministro de la Corte? ¿O tienen algún otro trabajo conocido? ¿O se puede tener otro trabajo? ¿O estaban de vacaciones? Entonces eligen presidente cuando los otros están de vacaciones. No se entiende, ¿no? O mejor dicho, sí se entiende. Se entiende que mientras la comunicación
concentrada, enfoca en las desavenencias, en las controversias, en los desórdenes al interior de la coalición oficial, pasan cosas. Y esas cosas que pasan son gravísimas. En términos institucionales, y discúlpenme porque me voy a llenar la boca para decir esto, en términos republicanos, esto que pasó es un supremo escándalo. No, 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 es otra acción que invalida sus capacidades para estar en el cargo que ostentan, ¿no? O sea, es como, es cometer una acción que imposibilita a ejercer el cargo con el que te estás quedando. O sea, hay algo que está ocurriendo y es que la corte del lawfare sigue operando como si todavía gobernara en un punto Mauricio Macri. Hacen lo que quieren, están ahí para eso. Alguien me dirá, no es la corte de Macri, es la corte de Clarín. Probablemente, probablemente. Yo iría más a fondo todavía. Es la corte corporativa, es la corte de las grandes corporaciones, es la corte que está allí como guardianes de los privilegios de aquellos que al país le va bien o al país le va mal, siempre a ellos les va excelente. ¿Sí? Ese es el papel, ese es el rol que cumplen estos supremos cortesanos, pero que en un punto, cuando tuvieron que actuar, convalidaron la persecución judicial, convalidaron las detenciones arbitrarias, convalidaron las prisiones por razones políticas, y sin embargo no tramita ni siquiera un pedido de juicio político por ahí. Entiendo que tiene que haber mayorías, entiendo que no todos están de acuerdo, entiendo que algunos de los que están allí, integrantes de la Corte, tiene amigos incluso en la alianza de gobierno actual, digamos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a entender casi todo. ¿Qué punto ese, no? ¿Qué punto ese? Porque automáticamente pasamos, una vez que entendemos, a casi justificar. Y esta es la Corte Suprema de Justicia que mantiene en prisión a Milagro Sala. Esta es la Corte Suprema de Justicia que mantiene sobre la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la espada antes de Rosenblatt, ahora la de Lorenzetti. Antes la de Rosenblatt, perdón, ahora la de Rosati. Digo, esta es la Corte Suprema de Justicia que mientras el país se endeudaba de una manera bestial, no dijo nada. No dijo nada. La verdad es que la Constitución es clara, ¿no? Los empréstitos tienen que estar convalidados por el Poder Legislativo. Ahí no hubo pronunciamiento. Ahí no dijeron nada. Se ve que está muy ocupado en algunas cosas y en otras cosas se les escapan. Porque bueno, capaz que tienen otras cosas para hacer, como hizo Lorenzetti o como hizo Hayton de Nolasco, que el día que estaba decidiendo quién era el presidente de la Corte no estaban, no estuvieron, se ratearon. Es la verdad, esto que ha ocurrido es de un nivel de escándalo inaudito, pero en la Argentina solo es escándalo aquello que Clarín y La Nación definen como escándalo. Vamos a hacer un escándalo por la foto de cumpleaños de la primera dama, y eso se transforma en un escándalo monumental. Vamos a hacer escándalo porque tenemos toda la vacuna menos la Pfizer, entonces vamos a hacer un escándalo hasta que la Pfizer aparezca, y la Pfizer finalmente apareció. Previo escándalo. Yo si quieren les anticipo cuál va a ser el próximo escándalo que vamos a tener, porque es muy obvio. Realmente, ya a esta altura es muy obvio. Y es que Estados Unidos impide el ingreso de ciudadanos argentinos vacunados con Sputnik. Y creo que España todavía sigue con la misma tesitura. La Sputnik está en un sistema de aprobación en la Organización Mundial de Salud, todavía no lo hizo. Imagínense los intereses que se juegan a ese nivel. Están jugando ya lo que va a ser la vacunación del próximo año. Están jugando fuerte, los pesos pesados del mercado de los laboratorios a escala global están jugando fortísimo. Y están usando a los estados-nación y a en este caso la OMC, que no, es un órgano de características supranacionales, digamos, pero la verdad es que ya están
en la rosca del 2022 para ver qué vacunas se van a aplicar y no. Y la quieren sacar del medio a la Sputnik, no quieren que Sputnik entre en esos mercados. Pero bueno, esto va a ser el próximo, la próxima crítica, ¿no? Que el gobierno argentino le impide a los argentinos y a las argentinas ingresar a los Estados Unidos. Y va a ser un escándalo, porque va a aparecer el que dice, no, pues yo tenía que ir a Miami a un congreso médico y ahora no puedo entrar, y está el otro que dice, no, yo tenía que ir a Miami a vender 2 cosas, y ahí yo tenía que ir a Estados Unidos. Y va a ser un escándalo. Y capaz que es una problemática que involucra a 30.000 personas, no importa, pero va a ser el escándalo más importante que vamos a tener de acá a las próximas 2 semanas. Pero ya se los firmo hoy. El otro es que empezaron a faltar cosas de las clases, de los sectores medios, consumos habituales de los sectores medios, producto de que está difícil importarlos porque el dólar, porque se mueve. Son agotadores. Pero bueno, escándalo pareciera ser es aquello que Mañeto o Saguié quieren que sea escándalo. Y lo que no, bueno, lo que no pasa a ser algo colorido, ¿no? Casi diría yo un juego de chicos como esto, que ha pasado, como nunca había pasado. Nosotros, el historial de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, más allá de sus integrantes, tiene muchos papelones, no es el primero, digo, allá por el 30 convalidó un golpe de Estado. Así que imagínense, digo, de ahí es muy difícil remontarla, es muy difícil remontarla. Pero esto que pasó ahora ya no es la tragedia de apoyar un golpe de Estado, esta es la farsa, como decía Marx, esta es la farsa, es la comedia, es el paso de comedia, donde 3 personas definen sobre el órgano que actúa y resuelve la constitucionalidad de las leyes votadas por el Parlamento, muchas veces a instancia del Parlamento, otras veces impulsadas por el Ejecutivo. Los dos órganos, los dos estados, donde lo que define es el voto de la gente. Estamos en peligro, ¿eh? Republicanamente hablando, estamos en peligro. Hoy les decía, habló con Ari Lijalad, el último integrante de la Corte al que yo sinceramente respeto, que cumplió con la palabra empeñada, que a los 75 Pirulo se renunció a la Corte, que no especuló con esas cosas, que todos sus votos estaban fundados en ideas de justicia, en ideas de democracia, en ideas de libertad, en ideales de libertad. Digo, la verdad que uno siempre reconoce en Zaffaroni, además de ser un especialista del derecho, además de ser una eminencia en materia como penalista, reconoce a Zaffaroni como un hombre de la democracia, como un hombre de aquello que quiere ensanchar la democracia. Y lo primero que hizo fue respetar la Constitución, que dijo, che, a los 75 hay que largar, ¿eh? No como Hayton de Nolasco, no como... Bueno, es el historial de Traspié es enorme. Pero hoy hablo con Ari Lijalá tempranito acá en Habrá Consecuencias. Dame el audio 1, Gigi. Obviamente hay una tensión, una crisis, se sale para afuera, 2 de los ministros no quisieron participar y los 3 que son mayoría, bueno, decidieron quién es el presidente. Obviamente hay una situación conflictiva interna, no cabe duda. Pero el problema no es que entre 3 elijan al presidente, el problema es que entre 3 deciden la institucionalización del país. 3 personas, hay una concentración de poder que republicanamente es peligrosa, y es que 3 personas deciden que es constitucional y que es inconstitucional. 3 personas pueden parar la vigencia de una ley del Congreso. Ese es el asunto. Claro, imagínense ustedes si el gobierno decidiera, una vez superado su desorden, decidiera avanzar en, por ejemplo, controlar a los formadores de precios. ¿Cuánto tardaría este tribunal de 3 personas, al fin de cuentas de eso se trata, todos ellos con bufés corporativos, en resolver algún amparo propuesto por alguna de las empresas? No sé, me imagino la MICHAM, con la ley de etiquetado frontal, no sé, por poner alguna de esas, ¿no? ¿Cuánto tardarían estos 3 cortesanos en resolver en función de los intereses de esas corporaciones? Nada, 15 minutos. Porque aparte son 3 que piensan lo mismo. No es que son 3 que hay uno que es liberal, el otro es comunista, el otro es socialista de Palacio, el otro es radical de Alfonsín. No, no. Son 3 corporativos. No importa la procedencia, el origen político. Ellos creen que, al fin de cuentas, las grandes empresas a las que les interesa el país casi siempre tienen razón. Y que la Constitución protege esos intereses, que a juicio mío y de muchos son privilegios, ¿no?
Pero bueno, miren el poder que concentran estos tres cortesanos. Nada más y nada menos. Y que con un trámite muy deshonrado, deshonesto, han hecho un intercambio, una especie de tomá la voz, dámela a mí, por el cual sale Rosenkrantz y aparece allí Rosati. Quiero leer algo que escribió, como siempre, Graciana Peñafort. Es muy interesante y muy gracioso también lo que... A ver, gracioso. Sería gracioso si en el fondo no fuera trágico. Dice, hay que reconocerle los méritos al hoy prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón, que desde Uruguay puede festejar que puso al presidente y al vice de la Corte Suprema y los puso prescindiendo del Congreso de la Nación. Es brillante. Son 5 líneas. En 5 líneas resumió un drama. Realmente resumió un drama. El tipo que puso a estos dos cortesanos a jugar con los bienes, con la libertad de todos y de todas, con los derechos y garantías de todos y todas, está prófugo en Uruguay. Cuando Macri no podía firmar un documento, lo firmaba Pepín Rodríguez Simón, porque era su alter ego. El otro yo de Macri. Esos manejan la Corte Suprema. Está bien, yo creo que hay muchas urgencias y que esas urgencias, por ejemplo, ha aparecido la agenda social fuertemente, porque muchos explican la desmotivación o la ausencia en las elecciones del domingo, el domingo de las PASO, porque la gente está socialmente hundida, no llega a fin de mes, económicamente jodida. Bueno, todo eso es cierto. Entonces aparece fuertemente la agenda social. Pero cuidado, cuidado, porque también están pasando estas cosas. Y lo que están faltando, me parece a mí, son explicaciones. Porque alguien con razón va a decir, ¿y qué tiene que ver? Mire de lo que está hablando este señor que habla de la Corte Suprema de Justicia, la gente se está muriendo de hambre, no llega a fin de mes. ¿Y ustedes creen que una cosa no tiene que ver con la otra? ¿En serio creen que el lawfare es solamente para perseguir a Cristina porque Cristina es linda? No, no, el lawfare no es contra Cristina. El lawfare es contra lo que representa a Cristina. El lawfare es contra el kirchnerismo. El lawfare es contra el movimiento político que se animó a disputar con estas grandes corporaciones. ¿A disputar qué cosa? Poder, pero no un poder por el poder mismo. Representando la voluntad popular, representando ese poder popular, se animó a confrontar con esas corporaciones. Por lo tanto, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia es Hugo Orlando Gatti o es Rosenkrantz, hay diferencia. Por lo tanto, si es cada vez más espurio y antidemocrático el funcionamiento del máximo tribunal que define sobre la legalidad o no de los actos, sobre la constitucionalidad o no de los actos administrativos del Estado, estamos en presencia de esto sí, un golpe palaciego. Golpe palaciego no es, como creen algunos en el gobierno, que Cristina le dijo a sus funcionarios, che, pongan a disposición su renuncia. Eso no es un golpe palaciego. Lo que es un golpe palaciego es que entre tres tipos se arroguen, ¿sí?, la potestad de definir quién es el árbitro, dónde se juega, cuál es la cancha, las dimensiones, cuánto entran en el estadio. Todo eso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y nadie está prestando demasiada atención. Entonces, cuando vos vayas a aplicar alguna política, insisto, le van a dar un amparo a las corporaciones. Cuando vos vayas y quieras democratizar la comunicación, le van a dar un amparo a los grupos más concentrados de la comunicación. Cuando vos quieras decir acá no se le paga más al Fondo Monetario, se le paga como nosotros podemos, quizás hasta la Corte defina otra cosa. Por lo tanto, es la voluntad de tres personas contra la voluntad popular, que es lo que ha venido ocurriendo. Por eso digo, esto es un supremo escándalo, pero aparte es institucionalmente, republicanamente hablando, como decía Zaffaroni, algo que no se puede permitir. Y si lo permitimos, no tenemos ni siquiera derecho a queja después. Porque, insisto, si vos no llegás a fin de mes, tiene que ver con la economía. Por supuesto que sí, pero la economía no es matemática. La economía expresa la relación de cuestiones que están vinculadas a decisiones políticas.
a decisiones de poder. Entonces, ¿cómo se resuelve la legislación, la normativa, el concepto de legalidad o no, el concepto de constitucionalidad o no de las cosas? Es un poder inmenso. Casi diría, y lo hemos visto desgraciadamente a veces, más importante que el poder del Ejecutivo y el poder del Legislativo, que son los que emanan de la voluntad popular. Fíjense en qué democracia estamos viviendo. Tengamos presente que estas cuestiones debilitan a la democracia, debilitan las instituciones de la democracia. No la veo, por supuesto, ni a Carrió, ni a Ocaña, ni a Sarlo, ni a Fernández Mingide, ni a nadie agarrándose la cabeza por este verdadero papelón institucional. Para ellos, lo grave sigue siendo que la Argentina o los argentinos y las argentinas probablemente que hayan sido vacunadas con Sputnik no entren a los Estados Unidos. Caramba, ¿no? Caramba. Esto es Fuerte y al Medio.